Mi nombre es Rafael Escobar, soy responsable de este módulo de planificación, evaluación y diseño, instalación y gestión de sistemas energéticos aislados, curso de especialización organizado por Practical Action. Soy especialista en electrificación rural, agua y saneamiento y otros temas afines a las energías renovables. Bueno, me corresponde iniciar el módulo de planificación energética y gestión de sistemas eléctricos aislados, y para ello el esquema de exposición que he preparado para ustedes es: en el primer punto vamos a hablar sobre los criterios para el desarrollo de un plan de electrificación o energización rural, qué factores intervienen en el proceso de planificación, y luego vamos a ver una experiencia práctica que ha desarrollado Practical Action en el caso de la provincia de San Pablo, en Cajamarca, Perú. Bueno, para contextualizarnos y entrar un poco en materia, para nosotros desarrollar un proceso de planeamiento energético responde también al análisis del contexto que tiene el país o el contexto de cualquier realidad en el cual uno quiere hacer un proceso de planeamiento. En el caso particular de nuestro país, aquí en Perú, podremos decir que hay algunos aspectos claves que llevan a mirar un poquito este planeamiento energético participativo. Y es que este nuevo concepto, este enfoque de planeamiento energético participativo responde a que todavía, aun cuando hemos avanzado mucho en el tema de la cobertura eléctrica y los coeficientes de electrificación rural en el Perú, el acceso universal a la energía es todavía un problema de inclusión, diríamos, de inclusión en desigualdad con desmedro de la población rural. Y lo digo por una razón siguiente: esta inclusión se define porque obviamente en el país ha habido todo un proceso en los últimos 10 años de dotar del servicio eléctrico a las poblaciones rurales. Sin embargo, esta inclusión tiene también rasgos de desigualdad porque solamente se le ha dotado o se ha dado mucha prioridad a cambiar el mechero por un foco, es decir, solamente cubrir la necesidad de iluminación, más no, por ejemplo, necesidades como el tema del uso productivo de la energía. Es así que ahora se dice que, según el Banco Mundial, al año 2015 todavía había 4.5 millones de peruanos sin acceso a la energía. Creo que esa cantidad se ha menorado, pero aún siguen diciéndose al 2018 que 3.5 millones de peruanos aproximadamente aún no cuentan con energía. Estas familias rurales y periurbanas del país que han accedido al acceso, lamentablemente se ha dado en razón de una prioridad que ha tenido el país de dotar, de cubrir, de hacer una cobertura nacional. Obviamente todavía tenemos un alto porcentaje de población que no accede a ellos, y por consiguiente el tema también tiene que ver mucho este proceso de desigualdad en el acceso a que en el Perú todavía existe una gran cantidad de personas que consumen la energía para cocinar de forma muy tradicional aún. Entonces, en consecuencia, es el tema del acceso, una diversidad de opciones, pero se ha atacado la opción más rápida, que es la de iluminación. El uso productivo, la competitividad productiva, aún no se ha podido mejorar, o si se ha mejorado todavía estamos en un proceso de llegar a ese mejoramiento de la competitividad. Y el tema de la cocción de alimentos es todavía una preocupación latente en el país. En consecuencia, nosotros nos preguntamos, ¿por qué planificar en el área rural y con energías renovables? Evidentemente, si alguien me puede decir que en el país hay todo un proceso de planificación, también podemos decir que los procesos de planificación desde las instancias sectoriales como el Ministerio tienen todavía sus limitaciones.
Y el tema es que ahora podríamos decir que hay 3.5 millones de peruanos que están en pobreza energética y tienen mucha carencia de algunos energéticos que puedan mejorar su vida. Y esto tiene que ver con la pregunta que nos hemos planteado: ¿por qué planificar? Porque justamente todavía hay mucha pobreza, porque hay una escasa capacidad de los gobiernos locales para promover el desarrollo energético. Y esto se evidencia porque en la mayor parte de proyectos en el país se han desarrollado desde las unidades sectoriales de los ministerios, y obviamente cuando uno va a un gobierno local o a un gobierno regional, encontramos a la mayor parte de direcciones regionales con escasa capacidad técnica, con escasa capacidad social para encarar un tema como la energización rural o la electrificación rural en las localidades aisladas. Hay igual una ausencia de soporte local para operación y mantenimiento, y este es un tema que muchos de los que estamos involucrados en las energías renovables nos preocupa, y es el desarrollo de capacidades para generar pequeñas empresas en las localidades. Aún no hay esta capacidad que responda y que cubra la necesidad de mantenimiento, operación de los sistemas que se vienen implementando. Hoy por hoy se dice que muchos de los sistemas que se están instalando van a tener problemas porque justamente esta capacidad local no está desarrollada. Y entonces eso también es un reto y deberíamos planificarlo a futuro. Hay una diversidad, una brecha en las diversas instituciones sobre la información y sobre la toma de decisiones. Es así que muchas veces se ha visto y todavía se percibe que esta brecha en las decisiones y en la información es un tema que va en detrimento del desarrollo del acceso a la energía renovable. Y en tanto se encuentre este tipo de brechas en cuanto a los niveles de decisión y de la información, va a tardarse más los procesos de acceso a la energía para el acceso universal. Igualmente, cuando yo he dicho que hay 3.5 millones de gente que le falta energía, no es una data exacta, es una aproximada. Otros dicen que hay 4.5 y otros dicen que hay 3 millones. Este es un problema para cuando se quiere desarrollar programas de electrificación, porque este inadecuado conocimiento de las necesidades de electrificación en cuanto a cantidad y al perfil que tiene la demanda determina también que muchos de los programas se tarden en llegar y su ejecución obviamente tenga consigo varios problemas. De hecho, al preguntarnos si es posible planificar el área rural y mirando con el tema de las energías renovables, tendríamos que mirar por qué, cómo se están dando las políticas actualmente, y nos evidenciamos que hay una verticalidad muy fuerte e histórica, podríamos decir, de la política nacional en relación al acceso universal. Y esto tiene mucho que ver con las decisiones y los planes que se plantean desde la instancia sectorial, lo que no está mal que así se lo haga, pero que también deberían ser un poco más receptivos de las necesidades que se tienen a nivel local o regional. Y esto aquí nos estamos contextualizando hacia el acceso universal, y lo que les decía hace un momento, hoy tenemos a un grupo de familias que, según tengo entendido, son casi como 700.000 familias que les falta el acceso a la energía en todas sus formas, y entonces son aproximadamente 3 millones de personas que no tienen acceso a la energía eléctrica. Sin embargo, como ustedes pueden ver en la lámina, se ha tomado la decisión que van a iniciar con al menos 500.000 sistemas, instalarse con sistemas solares. ¿Eso qué implica? Que estas familias que van a recibir la energía eléctrica lo van a hacer mediante la energía solar. Sin embargo, y he puesto acá algunos datos de algunos sistemas que Practical Action ha instalado hace un par de años, que es el esquema que se está instalando, o es el módulo que se está instalando ahora en algunas comunidades, es decir, sistemas fotovoltaicos de 120 vatios, ¿no?,
que supuestamente va a desarrollar la actividad productiva. Yo diría que el diseño de 120 vatios es, de alguna manera responde a que haya cargas también de uso productivo. Sin embargo, cuando uno quiere ya en campo activar algún equipo, se encuentra que el tipo de corriente es continua, no es alterna, y este tipo de corriente impide el desarrollo o el uso de algún equipo que permita la actividad productiva. Por ejemplo, el esquilado de la lana de los camélidos sudamericanos, o en todo caso de alguna actividad que quiera la transformación. Cualquier equipo que quiera implementarse no va a ser prácticamente factible que se manipule. Entonces, tenemos ahora una cantidad interesante de familias que van a ser impulsadas o se les va a dar el acceso con este tipo, pero considero que aquí no se tuvo en cuenta muchas de las necesidades que tienen las familias, y eso es que reafirmamos que un proceso de planeamiento energético participativo sería mucho mejor. Entonces, la planificación energética participativa, ¿cuáles son los criterios para desarrollar esto? Esta es una propuesta que lo ha impulsado Practical Action, y esta planificación energética participativa determina algunos criterios. Primero, es que su enfoque territorial tiene una visión integral de los recursos, y cuando estoy hablando de recursos, hablo de los recursos naturales, también de los recursos humanos. Y en ese sentido es que Practical Action ha logrado plasmar en esta propuesta de planeamiento energético participativo la experiencia que tiene desde hace 20 años. Es decir, su enfoque territorial permite un trabajo un poco más amplio, salir de la comunidad a un poco más amplio de un espacio geográfico, pero una mirada casi de la integralidad de los recursos, incluyendo al ser humano aquí. También este planeamiento energético obedece y responde a la aplicación de mecanismos legales, es decir, no se hace un proceso de planeamiento energético participativo desde un gobierno local, desde un gobierno regional, desde una comunidad, sin responder a los mecanismos legales que tiene el país. Es decir, por ejemplo, el tema del tarifario es un tema sumamente interesante, y Practical Action no pretende evadir ese concepto de tarifa por ejemplo, colocar una cuota familiar. No, aplicamos el concepto de tarifa tal como está. Sin embargo, esta aplicación de mecanismos legales también responde a que hay algunos vacíos en estos mecanismos legales que deberían ser cubiertos desde una mirada más cercana a los gobiernos locales y a la comunidad. De igual manera, este proceso del planeamiento energético participativo responde a un manejo más eficiente de los recursos económicos de los gobiernos locales. Es decir, tratar de incluir en los gobiernos locales alguna cartera de proyectos que permita la aplicación, la ejecución de la inversión del Estado, pero de una manera mucho más ordenada y obviamente con documentos, con proyectos que se formulen desde la comunidad. Y obviamente, como le señalaba hace un momento, el tema de la dinámica de cadenas productivas es algo fundamental en este enfoque. Solamente dotar a la familia de energía para el alumbrado sin pretender mejorar su economía local no tiene ningún sentido. O probablemente sí tiene mucho sentido, en el sentido de cubrir, lograr una mayor cobertura, pero el tema de la pobreza energética tiene que ver también con la pobreza económica, y tiene que ver mucho con el desarrollo que tiene la familia en cuanto a su poder adquisitivo. Esto le va a permitir de alguna manera recrear, mejorar, aplicar muchos conocimientos y las oportunidades que le da la energía. ¿En qué se basa este concepto de planeamiento energético desde la comunidad, desde un gobierno local hacia arriba? Como decía hace un momento, los planes se desarrollan desde un ministerio y se aplican en una comunidad.
Este proceso de planeamiento energético responde a que se hace o se desarrolla primero identificando la existencia de una base de recursos naturales específico, es decir, analizando las opciones diferentes de los recursos naturales. En ese sentido, si el sol, si el agua, si el viento, si la biomasa es una opción, eso deberíamos evaluarlo a fin de encontrarle sus potencialidades. Una segunda cosa que es importante es respetar las particularidades que tiene una comunidad, y soluciones prácticas o practical action determina y además define como su parte de su lógica de intervención el respeto a la identidad de una comunidad, a su particularidad cultural, a su particularidad histórica. Eso es muy importante. De tal suerte que cuando se unen los conocimientos, tanto en recursos, los conocimientos locales como los conocimientos que Practical Action lleva, esto puede llegar a convertirse en una fusión muy interesante para el desarrollo energético. De igual manera, se basa en las relaciones sociales, institucionales y formas de organizaciones propias que existen en una localidad, y además el respeto por el tejido social que existe en términos organizativos. Y lo voy a explicar después porque nosotros planteamos como parte del enfoque a que se defina una organización empresarial comunitaria o comunitaria empresarial, como queramos llamarle, donde el fin colectivo es lo más importante. Y luego, obviamente, determinar las formas de producción e intercambio y distribución del ingreso al nivel interno de un territorio. El caso de Cajamarca, como lo vamos a ver, responde a un territorio provincial y a una cuenca, la cuenca del Jequetepeque. Y esto ha definido que Practical Action identifique las formas de producción, las cadenas productivas, las líneas de producción que existen, cómo se hace el intercambio y la distribución del ingreso en este contexto. Algunos aspectos claves para iniciar el proceso de planeamiento energético participativo. Como lo he dicho aquí y lo reafirmo, y es parte del enfoque que tiene Practical Action, es importante proyectarse sobre la base de lo que tiene el Ministerio de Energía, en este caso el país, las proyecciones de electrificación que tiene el Estado a través del Ministerio. Y esto es de que, dado la complejidad y la demanda que significa en términos de recursos, llegar a todos, llegar al enfoque o al acceso universal, es por lógica que debemos decir que estas proyecciones se van a dar por tramos. Hoy estamos viendo que se pretende, creo, llegar al 2021 o al 2020 con 500,000 sistemas instalados, y obviamente eso va a significar que todavía quedan aproximadamente 2 millones y medio de personas. Esta proyección es sumamente valiosa tomarla en cuenta, en tanto el Ministerio tiene estas proyecciones y aquel que quiera, como lo ha hecho Practical Action, se ha basado en estas proyecciones a fin de no hacer su propia proyección, sino basarse y sumarse a lo que el Ministerio de Energía hace. Por otro lado, también tomar en cuenta la oferta de las empresas eléctricas o direcciones de energía. Lo que no queremos con este proceso de planeamiento es que haya una duplicidad de acciones en un espacio determinado. Y para eso, cuando uno identifica un territorio, tiene que saber, primero, qué proyecciones tiene el Ministerio en los próximos 5 años, qué proyecciones tiene la empresa eléctrica para dotar de energía eléctrica a esas comunidades, y si tiene la Dirección de Energía de los gobiernos regionales una proyección para dotar de servicio eléctrico. Si existiera planes de 1 año, 2 años a entregar energía, obviamente ningún proceso de planeamiento debe hacerse porque truncaría esos procesos ya definidos. Si no los hay, y si, por ejemplo, no hay proyectos que están promoviéndose por los gobiernos regionales o locales, y estas 3 cosas se cumplen, de que no están dentro de los planes algunas comunidades, se debería hacer un proceso de planeamiento identificando las necesidades que existen aquí.
¿Cuáles son las particularidades de este proceso? En principio, primero se identifica el espacio geográfico, luego se define más o menos las localidades en las cuales vamos a participar. El proceso de planeamiento que se ha desarrollado ha conllevado a que se mire por diferentes capas las capacidades que tiene, las potencialidades que tiene este espacio y obviamente sus necesidades. Y por eso es que cuando explique la experiencia de San Pablo vamos a dar más o menos cuenta de lo que hicimos aquí. También la mirada a través del sistema del SIC como una herramienta importante para identificar estos espacios donde todavía no hay ningún plan ni del Estado, ni de instancias regionales, ni de las empresas, nos puede dar algún dato muy fácil de cómo está el panorama en estas poblaciones rurales. Un aspecto fundamental de este proceso de planeamiento energético responde a la comunicación y capacitación. Cuando digo comunicación es lo que nosotros denominamos sensibilización, y cuando defino capacitación defino la formación de capacidades o el desarrollo de habilidades y destrezas en las poblaciones rurales. Para ello, Practical Action tiene un conjunto de instrumentos. He puesto acá algunos. Por ejemplo, el primero es un manual de microcentrales. Luego tenemos un manual ya más práctico, porque trabajamos con el enfoque de educación para adultos. Y luego tenemos un centro de formación. Practical Action tiene un centro de información en Cajamarca, un centro de formación, en el cual hacemos que la población de alguna manera toque tecnología, manipule los instrumentos, desarrolle habilidades que antes no lo tenían y le permita mejorar su capacidad para responder a futuras acciones de operación y mantenimiento, cualquiera fuera la forma. Entonces, este proceso de planeamiento impulsa una participación activa de los actores, gobierno local, gobierno regional, líderes y familias, pero es una participación informada. Es una participación en la cual el poblador debe conocer, entre otras cosas, por ejemplo, qué opciones tecnológicas existen, qué opciones energéticas existen en su contexto. Ellos han visto discurrir sus ríos durante años, pero no saben que ese río, incluyendo alguna tecnología, puede producir energía. Ellos han visto el sol durante toda su vida, pero no saben que el sol también puede producir energía en diversas formas. Y saben también que tienen la leña, pero no saben que hay muchas tecnologías que pueden reducir el uso de esa leña y mejorar su salud, por ejemplo. Entonces, este proceso de planeamiento impulsa una participación, pero informada. No es una participación para tener más mano de obra, no es una participación para aglutinar a las familias, no, es una participación informada. Y por eso el concepto es parte fundamental de este concepto de planificación energética participativa, es que se impulsa de abajo hacia arriba, es decir, informando, capacitando, formando al poblador rural para que pueda capacidades de discernir y tomar algunas decisiones conjuntas con los técnicos que le dan la asistencia técnica. Hasta aquí quedamos con el proceso de planeamiento, luego vamos a ver el tema de la evaluación de la demanda.